Ya, buenas tardes. Entonces, ahora vamos a trabajar directamente la última época que trata el libro de Herbert S. Klein, ¿no? Entre el 2002 y el 2014, ¿sí? Hay algunos elementos que destacar tal vez en este autor. Hace un tratamiento en términos raciales, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención. ¿Será que el autor es norteamericano, no? Como si uno entendiera de que los blancos serían los mejores y estarían perdiendo el poder, y los indígenas, los subordinados, los esclavos, los peores, estuvieran tomando el poder, ¿no? Entonces, eso nomás se presenta un mensaje que creo que no es conveniente en pleno siglo XXI, cuando ya en Estados Unidos y en Europa ya esas cosas se desconocen. Estados Unidos ha tenido un presidente, o sea, directamente de origen africano, Barack Obama, ¿no? Y en Europa los mejores jugadores son de origen africano. Entonces, esas cosas ya modernamente no se conciben. Es pura distracción para nosotros. Eso ya me llama poderosamente la atención, ¿no? Es eso por un lado. Por otro lado, en el periodo desde 2002-2014, tiene que ver, o sea, con un periodo de profunda crisis, ¿no? ¿Crisis en qué sentido? Crisis en el sentido del liberalismo, porque Herbert S. Klein no habla de neoliberalismo, sino habla de liberalismo. Liberalismo que se inicia con el famoso 21060, que se inaugura ya por el 29 de agosto de 1985, pero todo este proceso de privatización, capitalización, con Víctor Párez Tensoro primero, después con la primera gestión de Sánchez de Lozada, con la capitalización y privatización, ¿no? Continuación de lo que hace también antes, entre el 89 y el 93, Jaime Paz Zamora, con su ministro de Planificación, el señor Doria Medina. Entonces, es el proceso liberal que dice Herbert S. Clay. ¿De acuerdo? Esa situación ingresa una situación de relativa crisis. ¿Por qué? Porque directamente lo que se había ofrecido no se cumple. Se plantea ese mensaje de que ese modelo estatal había entrado en crisis, sí, directamente el que se había iniciado en 1952 con ese capitalismo de Estado. En 1985 ya ese capitalismo de Estado ingresa en una crisis muy profunda con una hiperinflación donde el dinero era prácticamente papel nomás, papel que se devaluaba cada día, como ya les dije, ¿no? Si ustedes no gastaban directamente hoy día su dinero en algo, hacer una hamburguesa, para mañana apenas les servía ese dinero para un dulce y para pasado simplemente era papel para tirar al basurero. Esa era la inflación que vivimos allá por los años 1984 y 85, cuando seguramente sus papás estaban naciendo, ¿no? Hoy eran muy jovencitos, todavía no se conocían y bueno, ¿no? Entonces, esa es la idea. Es todo ese proceso que se inicia en esa época, ingresa en crisis ya a finales del siglo, del siglo XX, o sea, estamos empezando en 1999, 2000, porque la población observa de que las cosas no marchan en sus bolsillos, en su empleo, en su situación, pero también hay que reconocer lo siguiente. Bolivia, con esas políticas estatales, también a una crisis muy profunda, donde el dinero no valía nada, el Estado no valía nada. El neoliberalismo reactiva, revive realmente esta sociedad. Hace que las instituciones, especialmente como la Comibol y yacimientos, que prácticamente en lugar de generar ingresos, ganancias, generaban más pérdidas. Entonces, esos organismos, esas empresas estatales, al asociarse con el capital privado, si consiguen revivir, ¿qué es la palabra? Estaban muriendo. Más valía cerrarlas que abrirlas, porque no había ningún negocio ahí, todo era pérdida. Pero en la medida que nos asociamos con el capital externo, es la minería y especialmente el petróleo y gas se reactiva. Y es en esa época también que hay que reconocerlo, cuando se instalan los grandes gasoductos justamente que conectan los pozos petroleros de Bolivia hacia especialmente el Brasil. Y este país realmente multiplica sus ingresos. Eso hay que reconocer al liberalismo, porque se hacen importante. La política realmente petrolífera y gasífera es muy importante en términos de asociación con el capital externo, y realmente una política que posibilite que este país estructuralmente se mantenga. Eso hay que reconocerlo, pero eso no se siente, como les decía,
directamente en los bolsillos de los bolivianos, ¿no? Eso. Pero sin embargo, o sea, ya a partir de directamente, ya a principios de este siglo, o sea, del siglo XXI, ya se observan nomás los cambios que habían existido. Mal o bien, Bolivia había cambiado a partir del 52, que llegó hasta el 85 con su modelo estatal, del 85 a finales del 2000, no, 1999, 2000, con su política neoliberal, había cambiado, ¿no? Entonces, por eso señalamos aquí, hay una nueva realidad política a partir de inicios del siglo XXI. Hay cambios sociales económicos que generan otro escenario político. Por ejemplo, se observan en este siglo con absoluta claridad que la eliminación del pongaje y el colonato habían significado nomás un gran salto. ¿Por qué? Porque el mercado laboral se había ampliado, ¿no? O sea, el colono, ¿qué es el colono? Ese trabajador campesino originario que tenía su sayaña, pero también estaba sujeto al hacendado en términos personales, en términos humanos, en términos laborales, era el colono, ¿no? Y el pongueaje, prácticamente el sirviente, ¿no? El campesino le servía a la mujer del hacendado, servía fundamentalmente a los grupos pudientes, a los grupos dominantes. Eso se había acabado con la revolución del 52. Entonces, directamente se observa de que este país había crecido, ya no era más el país de la revolución del 52, el campesino ya directamente se había liberado de esas trabas y se había incorporado realmente a un sistema moderno. Entonces, en esa época se distribuyen, se dice, 831.000 títulos de propiedad, lo que no existía antes. Hablar de título, el campesino no entendía ni siquiera título, el campesino simplemente tenía la idea de vivir en comunidad y que la tierra era de él, como siempre había sucedido. Se vuelca esta cuestión y se le da un título de propiedad privada ya al campesino. Pero igual no continúa teniendo porque él continúa manteniendo todavía sus tierras de comunidad como hasta ahora sucede. Pero al respecto, nuestro Estado reacciona también posteriormente, como vamos a explicar, ¿no? Y luego también se observan en el siglo XXI los resultados del voto universal. Como les decía al inicio, que dice Herbert S. Klein, se resta poder a las élites blancas. Como decir que los blancos eran los poderosos y los indígenas directamente aumentan su poder. Entonces creo que ese no es el problema, pero así escribe directamente Herbert S. Klein. Bueno, ese libro base, de esa manera habrá que mentalizarse al respecto, ¿de acuerdo? Eso, pero hay que reconocer, un norteamericano que conoce la historia de Bolivia, debemos sentirnos muy orgullosos, ¿no? Que un extranjero realmente escriba sobre nuestra realidad. Pero también hay libros bolivianos de gran calidad, pero bueno, eso lo dejamos, ¿no? La población, en lo que hace a la población, entonces, como les decía, ya a partir del 52, el mercado ya no solamente es minería y exportaciones, ya no solamente es petróleo especialmente y gas para exportaciones, más de exportaciones, sino la situación cambia. Hay una movilidad de la población, crece el mercado laboral en términos de instalación de industrias, instalación de comercio, los trabajadores se organizan en sindicatos, el transporte se multiplica. Este país realmente cambia. Y la palabra clave aquí está, hay una movilidad de la población, ¿de acuerdo? Eso. Luego, también en términos políticos, es decir, a partir del 2005 hay cambios importantes. ¿Por qué? Hay dos partidos que emergen, el MAS y el MIP, ¿no? El Movimiento al Socialismo que todos conocen, el MIP, Movimiento Indígena Pachacuti, Evo Morales y Felipe Quispe Maicu, que en paz descanse, creo que murió el año pasado. Su muerte no se esclareció hasta el momento. El hijo dice de que llegó a su casa, se desmayó y todo el mundo pensaba que era por cansancio, pero había muerto, había muerto, ¿no? Y ahí quedó la historia. Y bueno, así es la vida en este país, ¿no? Ya. Los dos grupos sacan el 56% de los votos del 2005. Prácticamente dos partidos de discurso indígena tenían la mayoría absoluta, ni siquiera es relativa, de los votos, ¿no? Y el partido Podemos, con la dirección, la de quien ustedes lo conocen, a Tuto Quiroga, Jorge Quiroga
estaba aglutinando a los partidos tradicionales que ya estaban en segunda instancia. Entonces, esa es la nueva realidad. Y por otro lado, también se observa una media luna, como se dice. O sea, tenemos una mitad donde están los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, fundamentalmente. La media luna es el oriente, Bendi, Pando, Santa Cruz, Tarija. Y el altiplano con la nueva clase indígena. Eso de media luna, habrá que investigar de dónde viene, ¿no? Ese discurso es medio extraño finalmente, pero es lo que plantea justamente Herbert ese claim. Se plantea en la realidad, salen los periódicos, así se observa, sí, así es. Y Herbert C. Klein como historiador recoge esa información, ¿no? Ya, eso es importante. Ya, y luego en lo que hace al segundo cuadro, dices resultados de las políticas en salud. Es como ya venimos planteando, la situación de este país ya es distinta en el siglo XXI, ¿de acuerdo? Porque directamente nomás ya, si la población tiene más acceso a salud, pues el salto es muy importante, ¿de acuerdo? En lo que hace a salud. Pero todavía estamos entre los peores del continente en lo que hace a mortalidad. ¿Qué es mortalidad? Pues directamente la posibilidad de que la población muere, especialmente infantil. Igualmente esperanza de vida, 40 años, etcétera, etcétera. Bueno, para inicio de este siglo, ahora por supuesto la esperanza de vida, o sea, las posibilidades de que vivamos más son mucho más. Bueno, es simplemente son promedios, no hay que tomarlo en cuenta. Es promedios directamente, por supuesto, son muy elevados en lo que hace a las esos datos son muy elevados en lo que hace a los grupos urbanos, donde tenemos mayor acceso a salud, y directamente la mortalidad es, o sea, la esperanza de vida es elevada a nivel urbano y la esperanza de vida es reducida a nivel rural, donde la población muere con más facilidad a nivel rural, ¿no? Esos son los datos, ¿no? Es la situación matemática, hay que tomarlo en ese sentido. Pero el problema se mantiene, como todos pueden observar directamente, los niveles no PRISEVEN son los más adecuados, como pueden observar directamente en lo que pasa nomás al hospital de clínicas todas las mañanas, ¿no? Mortalidad infantil. Hay avance. Antes las mujeres cuando estaban embarazadas tenían una partera, como se dice, una comadrona que les atendía. Pero después, a partir de este siglo, se señala de que el 83% de las mujeres directamente se hacen atender en un centro de salud. Es un salto importantísimo, 83%. Es un gran logro, es un gran triunfo. Eso no se conocía. Como en el caso de mis abuelos, de mi abuela, por ejemplo, era partera. Cualquier problema de salud, mi abuela. Entonces, ¿cómo les planteo yo para ilustrar? O sea, no es esa cosa del pasado, no es cuento. Ella atendía partos, brazos rotos, cabezas perforadas, resfriados. Ella era excelente realmente en lo que hace salud. No tenía el título de medicina tradicional, en términos así de títulos universitarios, pero sí conocía muy bien las enfermedades y era muy, muy requerido. ¿De acuerdo? Eso para su información. Eso ya cambia. Esas parteras ya no tienen directamente el lugar y se abren en los centros de salud. Mal o bien, por eso quiero decir, ¿no? Entonces, las tasas de mortalidad disminuyeron. Dice. ¿Por qué? Por razones genéticas y de educación. La educación es muy importante. Cuando la población está educada, pues tiene más posibilidades de vivir. Y también por la inmunización, las vacunas. Se vacuna a la gente, lo que no pasaba antes, y las consultas prenatales, no antes de que nazca el niño, durante el nacimiento, el postnacimiento. O sea, las madres directamente son motivadas para tener consulta médica, ¿no? Y después la cuestión del agua potable. Sin agua potable, la población estaba de cada tres familias directamente, de cada tres hogares, dos no tenían agua potable en Bolivia, ¿no? Y eso se reduce de cada tres hogares, solamente a uno pasa al 2011. Es un salto importante el agua potable, ¿no? Las familias tenemos más acceso a salud, aunque prepárense para la sequía que se nos viene, ¿no? Ya, con toda esta cuestión, vacunas, centros de salud, educación y este tipo de cosas, aumenta la población, ¿de acuerdo? Además de los métodos anticonceptivos, ¿no? Pero con todas esas cosas también hay un elemento importante, disminuye la tasa de fecundidad, que antes era 6,5
y hasta 7 hijos tenían las mujeres antes. En mi caso, yo tengo tíos que tenían 8, 9 hijos fácilmente, fácilmente, ¿no? En cambio, hoy en día el promedio alcanza apenas a 3,4 de hijos por mujer. Y en ese promedio nos ganan los del área rural que tienen más hijos, y los del área urbana tenemos menos hijos. Pues sacamos un promedio de la fecundidad que tienen las mujeres, el hecho de dar a luz, tener un hijo, el promedio es de 3,4. Llegará a 5 en el área rural y en nuestro caso llegará a 2 y algo más, ¿no? Mírense entre ustedes, se darán cuenta de que esa no más es la realidad. Y la población aumenta de más de 3 millones en 1950 a 6,5 millones el 92 y a 10 millones el 2012. Y estamos llegando directamente a ya 11 millones, ¿no? Directamente en la actualidad. Entonces la población realmente ha aumentado. La población joven de la misma manera. Pasa de los 18 años en 1992, la población joven de 18 años, ¿no? Era directamente la media, la edad media en este país llegaba a 18 años. Pero el 2010 la edad media llega a 21,9 años, el promedio, ¿no? En la actualidad debe ser 25, 27 años la edad media en la actualidad, ¿no? Estamos en el 2023, para el 2030 la edad promedio va a ser 30, 40 años, ya vamos a tender a envejecernos como pasa en los países europeos, donde la población fundamentalmente en gran parte es vieja. Ver a un niño es toda una novedad en Europa, ¿de acuerdo? Hay una evolución también favorable en educación, decimos, ¿no? Políticas en educación, idiomas, sí, directamente son importantes, ¿no? Eso implica alfabetización, ¿de acuerdo? De 31% directamente que estaban alfabetizados en 1950, se pasa al 67% en 1970, y la gente ya sabía leer, escribir. Fíjense ustedes, la tercera parte de este país durante la revolución sabía leer y escribir, solamente la tercera parte. Ahora, más de 2 tercios, el 76 y el 92, y directamente esa alfabetización ha llegado al 92, el 2011, es un poco más ya en la actualidad que todo el mundo ya sabe leer y escribir. Surgió un problema, la alfabetización directamente cibernética, que no maneja computadores, es un analfabeto funcional, ustedes saben eso, aunque eso es relativo, es muy relativo. Matriculación y cobertura escolar, de la misma manera, ¿de acuerdo? Para el siglo XXI, el 93% del total de la población asiste. Realmente es un logro que repite el ministro, no les importa aquí la población recibe educación de manera gratuita. En general, es decir, aquí no hay discriminación, se incorpora a toda la población a la educación. Y realmente es un logro, o sea, del cual nos tenemos que tomar conciencia, lo que no sucedía antes, no sucedía. ¿Ah? Terminan el sistema escolar un 75%. Eso es también un gran logro. Ah, en los indígenas, fíjense, 75% de los indígenas acaban la educación escolar y 85% en los urbanos en el siglo XXI. Entonces, realmente ese es un logro. Pero de ahí a que sean profesionales, el salto realmente es increíble, porque hoy en día todavía ser profesional es un privilegio, ¿no? La población profesional con título nomás es reducida. En lo que hace al idioma, 83% habla el español. Bueno, esto tiene que ver con la cuestión del idioma, ¿no? El 42% es monolingüe, solamente hablan un idioma, ¿no? Hablo fundamentalmente castellano, entiendo algo de aymara, más hablo inglés y escribo inglés, bueno, así estamos, ¿no? 62% de la población es bilingüe, o sea, hablan 2 idiomas, como mi mamá, hablaban 2 idiomas perfectamente, mi mamá hablaba castellano y aymara, mi papá era trilingüe, hablaba castellano, aymara y quechua, los 3 idiomas hablaba él tranquilamente, mi papá, ¿no? Entonces, y directamente, tiene más ventajas en este caso los aymaras que los quechos un tanto se rezagan, en cambio el aymara se incorpora con más idiomas, aymara, castellano, el quechua igual por el menor grado. Y en lo que se declaran indígenas el 62% de la población. ¿Qué quiere decir eso? Yo recuerdo el censo, cuando a mí me preguntaron, ¿no? Creo que ustedes todavía no habían nacido para ese poco, eran muy niños, ahí me preguntaron, ¿usted se identifica con los indígenas? Me preguntaron.
¿Se identifica sí o no? Yo le decía, no, 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 no para nada, pero usted habla y sí, pero es de que hable, tenga noción de Aymara, no quiere decir que me identifique. Además, no coincido con la Pachamama, no Disculpe, coincido con doctor, los le sacrificios. restan 5 minutos. Ya, gracias, señorita. Entonces, fue un censo muy particular esta cuestión. Creo que para forzar este dato de que el 66% de la población se identifica con la población indígena, ¿de acuerdo? Nos colocamos realmente contra la pared en esa época, ¿de acuerdo? Ley de hidrocarburos de 1996. De alguna manera, esto es lo que justamente les anunciaba, lo que tenemos que de alguna manera agradecer al famoso liberalismo, como dice Herbert S. Clay. ¿Por qué? Sánchez de Lozada en 1996 aprueba la ley de hidrocarburos. ¿Ah? Con esa ley lo que sucede es que se atraen capitales extranjeros. Y EPFB y Comibol, que directamente eran actividades realmente muy poco rentables, se potencian en el infinito. Se atraen capitales extranjeros como el de Petrobras Brasil, YPF de Argentina, Repsol de España, eso, ¿no? Capitales norteamericanos, ingleses. Pero fundamentalmente trabajamos con tres megacampos, Margarita, Sábalo, San Alberto. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí sale fundamentalmente el gas. ¿De acuerdo? Es una obra fundamentalmente del liberalismo con Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, implica que la productividad se potencia en lo que hace a materias primas, así como los bienes agrícolas, ¿no? Fíjense ustedes en lo que hace a los datos, el valor de las exportaciones de gas. Pasamos de 266 millones el 2002 a 2.000 millones el 2011 en lo que hace al valor o sea, tenemos 2.000 millones de dólares en el bolsillo el 2011 de 266, realmente es algo importante. Más vivíamos del gas que de los minerales. Eso impacta, digamos, a tener unas reservas cuantiosas en lo que hace a dólares. Tienes 14.000 millones de dólares en reservas. Balanza comercial positivo, o sea, más exportábamos que importábamos. Hay un aumento de transferencias, los famosos bonos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, impacto de la situación económica social hasta 2014, aquí se dice, ingresa el MAS a partir de las elecciones que se dicen en el 2005, el MAS es gobierno a partir del 2006, ¿qué es lo que hace Evo Morales? Desalienta las exportaciones del capital externo. Nos peleamos con los capitales extranjeros, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Eso, entonces, pero finalmente se evalúa lo siguiente, habíamos crecido en exportaciones, pero hay un problema nuestro, teníamos tanta plata, tanta bonanza, pero no acumulamos. O sea, ¿qué quiere decir acumular? Industrializar. ¿Dónde se fue la plata? Corrupción, malgastos, industria que no funciona. Y el empleo sigue, el desempleo se mantiene con el 59% de la población que vive en la situación de informalidad. ¿Y cómo te ven esos millonarios gastos que ingresan? Lo gastamos acá. Los gastos del gobierno, en el fisco. Gastábamos 641 millones el 2003 y llegamos a gastar más de 3.000 millones el 2011 en pagar empleados públicos. Así no se hace. ¿No? Pero finalmente todo ese dinero va a favorecer fundamentalmente a Santa Cruz y Tarija, donde estaban esos tres megacampos. La pobreza disminuye, como estamos acá, del 45 directamente al 21%, y también la cuestión de la desigualdad también se disminuye. No es un país de extrema desigualdad, sino directamente tiende a relativizarse, o sea, hay una clase media que crece, ¿de acuerdo? Entonces, eso, ¿no? Y también, pero como no acumulamos, no crecimos en términos de industria y de empleo, la gente se va a Argentina, Estados Unidos, y de ahí nos vienen las remesas, o sea, los dineros que mandan esas familias a Bolivia, que equivalen al 7.4% del Producto Interno Bruto. Y ese semestre fundamentalmente vienen de España y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es la situación. Tenemos familiares en el extranjero que nos envían en dólares o, bueno, de cualquier manera, pero eso se llama remesas que ingresan al Banco Central y eso, por supuesto, hace de que esta economía se dinamice o dé más seguridad a la población si es que ese dinero no lo gastamos, ¿no? Entonces, de esa manera habíamos concluido esta primera parte. Gracias.